Muy buenas tardes, tengan todos. Ya estamos acá preparándonos para nuestro encuentro, eh, nuestro último encuentro de este ciclo hacia una dramaturgia del actor. Estamos en el último de nuestros encuentros de este ciclo, que hay otro ciclo que después hablaremos, hacia una dramaturgia del actor. Eh, Hoy vamos a tratar un tema que es del análisis a la composición en el espacio-tiempo. Vamos a dar como siempre, como ya se hace de habitual, un tiempo para que se conecten. Quiero pedirle disculpas a los que están llegando eh, por los inconvenientes del otro día, pero como dice Humberto Maturana, casi nunca. Él dice nunca, pero yo como no lo he estudiado todavía, él dice que casi nunca los pronósticos se cumplen. Y es cierto. Y eso es una de las cosas que vamos a ver hoy en el espacio-tiempo. Porque el azar, según la física cuántica, el azar existe. Y el accidente existe a nivel cósmico. Pero solo suceden cuando están pasando los eventos. No ni antes ni después. Y sobre esa relación con el tiempo vamos a ir hablando. Vamos a dar unos minuticos. Los saludo. Les doy las gracias por como siempre hago, y por ayudar a construir y a integrar todas estas series de conocimientos y a ponerlos en cuestión y a preguntarlos nuevamente. Este es un espacio que se lleva a cabo gracias al Departamento de Extensión Cultural y al portal Educación Continua de la Universidad Tecnológica de Pereira y a la Galería Colombian Art. Les doy la bienvenida a todas las personas que están llegando a participar en este último conversatorio de este ciclo, porque hay otros ciclos que ahorita hablaremos de ellos. Les doy las gracias de todo corazón a todos los y que con sus comentarios, con sus preguntas, con su energía, ayudan a este propósito que tenemos de construir conocimiento, compartirlo y sobre todo integrarlo. Muy buenas tardes, tenemos unos 2 minuticos más y vamos a comenzar. Hoy vamos a hacer un par de preguntas que se quedaron de la sesión pasada, un par de preguntas que que tuvimos con la red, y hoy quiero en una parte de este conversatorio dedicarme a ellas. Vamos a dar un minutico más. Les doy a los que están arribando, a todos los que ayudan con su difusión y con la divulgación de todos estos conversatorios que se hacen gracias al interés de educación continua, al Departamento de Extensión Cultural de la Facultad y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira y a los amigos de la Galería Colombian Art y sus grupos de la ciudad de Medellín. Hoy vamos a trabajar del análisis a la composición en el tiempo y en el... Y 2 minutos, esperemos un minuto más y comencemos porque quiero referirme
a- a- en este afán y en este noble propósito que tenemos de, como les decía, de construir el conocimiento y de compartirlo y de hacerlo crecer y de integrarlo. Hoy recordaba, buscando también como insertado en ese propósito de dar a conocer personas de la historia del teatro universal y también de la historia del teatro latinoamericano, eh, que, 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 que reciben poca difusión en relación a los medios. En general el teatro recibe muy poca difusión y son artistas que muchas veces ni los mismos que estamos dentro del negocio de las artes escénicas, la televisión, los conocemos. Yo recuerdo un taller que hicimos en La Habana un día con un brasilero que se llama Antunes Filo, tenía un grupo sensacional que se llama Macunaíma, que era uno de los grupos más importantes, llegó a ser uno de los grupos más importantes de Latinoamérica, y él era un gran director, un gran maestro. Y yo recuerdo que ayer él siempre decía unos versos, una poesía, un fragmento. Yo les voy a leer un fragmento, él la decía completa, yo les voy a leer un fragmento que era el que él siempre hacía énfasis, de un poeta portugués, Fernando Pessoa. Y él siempre decía: el poeta es un fingidor, finge tan completamente que es dolor, el dolor que en verdad siente. ¿Por qué quiero traer esto a colación? Recordar a Antunes Filo, a ese gran director brasilero del grupo Macunaíma, para que lo investiguen, los interesados en el tema, se metan a ver qué fue el grupo Macunaíma y qué hizo. Pero sobre todo, después con los años fui yo entendiendo y repasando este fragmento de este poema de Pessoa, y es que realmente de eso se trata todo esto. Todo esto se trata de la construcción del artificio, de, de, de la construcción simbólica, como vimos en el tema de estructura dramática, que era un ordenamiento simbólico del caos. Una de las preguntas que me hacían, me quería referir al final, pero las cosas tienen su propia presencia y su propia manera de presentarse en las conversaciones. Una de las preguntas era, la tengo por acá, se las voy a leer, que después vuelva ella. Se las quiero leer porque tengo un ejemplo. Decía: la emoción la llega a conocer el actor solo después de la acción, o para realizar la acción ya debe estar definida la emoción a que se debe llegar. Yo quiero que entendamos que todo esto lo deconstruimos, como hacen en la mesa, como hacían en la mesa los diseccionaban un cadáver. Todo esto lo deconstruimos para poderlo hacer legible, para poderlo explicar, para podernos explicarnos. Pero esto no somos una máquina virtual que hace esto. No. Entonces, esto, hay tantas maneras de procesar todo este conocimiento, de integrarlo, de ponerlo a funcionar, como creadores existan y como experimentos se hagan. Entonces esto que decimos aquí no son dogmas, son principios que han regido el comportamiento y que han regido la historia, la manera de contar, y que han regido el comportamiento de los actores en escena a través de los tiempos y las culturas, pero no son dogmas. Todos estos son, como todo el conocimiento, para ponerlo a prueba, para integrarlo, para confrontarlo con otras líneas del conocimiento. Una de los principios de acercarnos a ese conocimiento que hemos seguido durante estas charlas han sido dos. Un conocimiento del todo a través de la parte y viceversa, como decían los herméticos, y viceversa, que es una de las maneras en las que nos hemos acercado. El otro principio que hemos seguido es el principio de la integración y de la intertextualidad, que hace, como decíamos en el encuentro pasado, el arte del actor, del dramaturgo, artes complejos.
quiero empezar por aquello de acercarnos al todo a través de sus partes y entender la parte como una totalizadora, porque es un principio que lo podemos aplicar a todo. Por eso son ideas fundamentales, como dice Edgar Morin, porque se pueden aplicar a todo lo que existe. Vimos que un todo es todo aquello que tiene principio, medio y fin. Traducido en la estructura dramática, podemos verlo como exposición, nudo y desenlace, descompuesto de menor a mayor en movimiento, acción, escena, acto y obra. Y a esto me refería con que conocer el todo a través de la parte. Es importante, a manera de recapitulación, lo que la ley estructural que rige a una obra completa como todo, principio, medio y fin, regir también para la unidad, para el elemental de los actores y de las temáticas y las artes escénicas, que es la acción. En una acción se tienen que cumplir los mismos principios que después se cumplen en la escena, que después se cumplen en la secuencia, que después se cumplen en el acto y que en toda la obra. Y es que la acción mínima, simple, también tiene como un todo principio, medio y fin, y está sujeta a las mismas leyes que la obra toda, que el conjunto de la obra. Porque la parte, como dice el Bhagavad Gita, en una gota del océano está contenido el océano completo. Entonces esto nos lleva a que efectivamente podemos entender el todo a través de sus partes y mirar la parte con una visión totalizadora. La estructura dramática, cuando hablábamos de estos pares que no son opuestos muchas veces, sino que son complementos, opuestos complementarios, le llamemos. Hablamos del protagonista y el antagonista. Esta estructura dramática a la que antes hacíamos referencia, que es indispensable en cualquier cuento que se acometa, en cualquier historia que queramos contar, ha de tener un orden en el plano del arte dramático, determinados requisitos, principios, para que el protagonista y el antagonista la recorran. Acuérdense que Aristóteles y muchos de los guionistas contemporáneos que hemos hablado acá ponen la fábula como el primero de los elementos, después viene el actor y viene todo lo demás. Quiere decir que la fábula, esta historia, esta estructura dramática es la que después el protagonista y el antagonista van a recorrer. Habíamos visto también que dentro de los protagonistas está el héroe y el antihéroe, y que ambos se diferencian en una cuestión de virtudes, de métodos y de finalidades, pero ambos hacen el mismo recorrido a través de esta estructura dramática que tiene que estar, tiene que cumplir el requisito primero de que tiene que haber un suceso original, que rompe, lo vamos a ver después con un ejemplo concreto, que rompe el equilibrio en la vida del héroe, del protagonista, rompe, lo deja en un estado incierto. Aparte, él tiene que establecer una lucha por reconstruir ese equilibrio que ha perdido. Esto le genera ya un objeto del deseo, que evidente o podía estar oculto, pero lo lleva a seguir avanzando por la estructura hasta que llega al umbral donde tiene que el umbral donde va a empezar él al mundo de las sombras, de la incertidumbre, de lo incierto. Por supuesto, ese umbral tiene sus guardianes que no lo van a dejar pasar así como así, y estos son los antagonistas o el antagonista. En ambas cosas, protagonista y antagonista puede darse de una manera múltiple. Como vimos, habían ejemplos como los 7 samuráis de Kurosawa y los ejemplos que pusimos, donde habían protagonistas múltiples y también antagonistas
adoptan múltiples personalidades, y si no, ver el Fausto de Goethe, como el diablo Mefistófeles se disfraza de una cantidad de cosas tremendas. Bueno, el héroe llega a este umbral y va a pasar este umbral. Ahí tiene la oposición de los antagonistas o de las fuerzas antagónicas, y bueno, ahí empieza una lucha que va incrementándose paso a paso, escena tras escena. Como decíamos, cada escena tiene que cumplir el requisito, como tiene que cumplir la acción y la orden general, de que empieza y transporta a los personajes, al protagonista, a un estado diferente a como empezó la escena. Si una escena, habíamos dicho, no cumple este requisito, no tiene sentido de que exista en la estructura dramática. Sigue esto hasta llegar a un momento de crisis, donde se enfrentan, es el punto de mayor enfrentamiento entre el antagonista y el protagonista. Ahí se resuelve en la escena del clima, escena donde ya no hay vuelta atrás, donde el protagonista realiza su último, y viene el desenlace. El protagonista, habíamos visto, puede morir, el héroe puede morir, puede hacer el camino de retorno como mártir, o efectivamente restaura el orden, que es lo que siempre pasa, que el héroe, es lo que casi siempre pasa cuando pasa, que el héroe restaura el orden y tiene un final victorioso. Viene el matrimonio con la diosa, todo eso que vimos que ocurre lo mismo en los cuentos infantiles. Era importante porque es uno de las metodologías para aproximarnos al conocimiento que hemos utilizado, que es la unidad de los contrarios. La unidad de los contrarios. Y hablábamos de que es indispensable que el antagonista tenga suficiente fuerza, suficiente diseño para que el protagonista pueda hacer valer todas sus estrategias. Mientras más fuerte sea el antagonista, más cualidades vamos a poder apreciar en relación a la lucha del protagonista. Todo esto lo habíamos hablado, que todo esto estábamos haciendo referencia como patrón referencial a la arquitrama, que es la trama clásica que ya habíamos visto, que es una trama lineal con finales cerrados, donde las preguntas al principio, porque como dice Robert McKee, y lo volvemos a repetir, toda estructura dramática es una promesa, todo suceso inicial, todo incidente incitador es una promesa de todo lo que va a pasar. Entonces, nos referimos a la arquitrama, pero también no dejamos no dejamos de reconocer que existe la mini trama y la antitrama, y ahí vimos las características de una y la otra, y cómo existía efectivamente el protagonista múltiple en la mini trama, y a veces los finales se quedaban abiertos y no todas las preguntas se contestaban, sino que se dejaban cosas para el público. Y la antitrama la comparamos con toda la tendencia que hay ahora del teatro postdramático, en el sentido de que rompían la estructura, era una pretensión que tenían, rompían la estructura, no concebían el protagonista, no concebían una historia lineal. Y habíamos dicho también, por supuesto, que toda esta ruptura crea una nueva estructura, porque es que sin estructura no nos podemos expresar. Las estructuras celular, molecular, atómico, hasta el nivel cósmico, estructurado de una manera, y por eso funciona su lectura. Otra de las cosas que vimos en los distintos encuentros de conversatorios dedicados a la dramaturgia del actor era efectivamente dramaturgia. Nos enfrentamos habíamos conocido y decíamos, se conoce como dramaturgia, y cuando uno normalmente habla de la dramaturgia, pensamos en los textos dramáticos, porque obviamente no existe un registro, salvo ya cuando se pudo hacer registros en la historia, antes no existen, una historia de las puestas en escena. Serían todas historias del teatro totalmente diferentes, la historia de esos textos y la historia de las puestas en escena, porque habíamos visto que el texto era uno
de los tejidos que formaban la puesta en escena y que formaban la investigación de un actor. Estaban los tejidos de la música, del sonido, del maquillaje, el texto es uno de los textos, en fin, que habíamos visto dramaturgia en un sentido más amplio, como válidos que organizan, organizacionales para el buen funcionamiento en la transmisión de un contenido en el sentido de puesta en escena. Es decir, como un ordenamiento del caos. No solo era el texto escrito, sino que este era uno de los múltiples textos que componían la puesta en escena y que componían el arte del actor. Y habíamos hablado también que había una instancia donde el actor podía presentar toda una investigación sin contar, es decir, antes de que apareciera el escritor y antes de que apareciera el director, y que él la puede hacer con los elementos de su intertextualidad, como pueden ser su equilibrio, su postura, sus manos, la manera en que mueve los brazos, la manera en que pone la columna vertebral, la manera... Por ejemplo, ese profesor soviético que yo les hablaba el otro día, él siempre decía una cosa, él decía, los actores no miran con la cara, miran con el pecho. Había una artificialidad para llegar a había una búsqueda artificial del cuerpo, y eso han tenido todos los grandes actores. Había una búsqueda de los signos, de la artificialidad, como el poema de Pessoa, que le llegar a una nueva verdad, que es lo que ocurre en el escenario, una verdad equivalente, una verdad ordenada a través de símbolos que lo permite la conjunción de la estructura dramática y los actores hechos personajes que la recorren. Decíamos que mirábamos la dramaturgia entonces en un sentido mucho más, yo creo, asertivo, en el sentido de que no es difícil darse cuenta de que la puesta en escena y el arte del actor está compuesto, opera en la intertextualidad, son trabajos que operan desde la intertextualidad, donde se mezclan una serie de textos, como vimos anteriormente. Por esta razón habíamos dicho que el arte del actor, y me voy a referir a eso como hago referencia siempre, porque es decir, sucede en todos los demás artes, pero en el arte del actor es complejo como define complejo el filósofo francés Edgar Morin, que no es una complicación de las cosas, ni una meterse en la tranca de la metatranca. Y no, es complejo porque es integrador, porque hace de lo único, porque lleva a la integración de conocimientos, coger de aquí, coger de allá, porque es una manera de acercarse al conocimiento, como hablábamos ahorita en relación a la parte, el concebir los conceptos y su opuesto como parte de una unidad. Por eso, decía Morin, a ese sentido que le da Morin a la complejidad, es a la que nos referimos cuando decimos que el actor es un arte. El actor es un arte complejo y la dramaturgia es un arte complejo y la puesta en escena, porque son integradoras de muchos tejidos, de muchos textos. Habíamos visto protagonista-antagonista, acción-reacción, y hoy vamos a ver espacio-tiempo. Y quiero ahora que estamos hablando del análisis a la composición, el espacio-tiempo, decirles, hoy me informaron del Departamento de Extensión Cultural que esperamos en breve que se pueda hacer presencial, porque todo esto, espacio-tiempo, ¿qué es? No es más, después le doy la información esta que tenía de lo que me dijeron del diplomado, es que todo esto que hemos utilizado, todos estos que hemos utilizado para el análisis dramático, en el caso del actor y en el caso del director y hasta del autor, únicamente alcanzan su verdadera dimensión cuando se escriben en el tiempo y en el espacio, porque esa es la página en la que escriben los actores.
en el tiempo y en el espacio, en el aquí y el ahora, sobre todo en el teatro, aunque funciona también para el cine, para la televisión. Es importante eso. Cuando yo hablo aquí del actor en el teatro, lo hablo porque es su elemento original, pero funciona el ordenamiento y la dramaturgia. De hecho, yo quiero ver si después que hagamos el próximo ciclo, que son una serie de entrevistas donde los creadores van a hablar de su trabajo, totalmente incierto, únicamente lo aclaramos cuando llega en el presente. Entonces, decía Alberto Rodríguez Tosca, el poeta cubano fallecido, que en paz descanse, que era como escribir en el hielo. Peter Brook habla de leer en las sombras. Eugenio Barba creo que habla de escrito en el agua, de escribir en el agua.
Es decir, el arte del actor es una escritura que una vez que se consume en el tiempo y en el espacio no se vuelve irrepetible. Es el arte de la presencia, es el arte del aquí y el ahora. Yo quiero referirme, como decía al principio, a un par de preguntas que se me quedaron, que después las vi cuando terminé el conversatorio anterior, y las vi y las quiero responder porque me van a dar pie a lo otro que quiero hacer. Uno era, ¿qué papel cumple la acción en la construcción del texto dramático? Como habíamos hablado en uno de los conversatorios, se imita de dos formas, de la manera narrativa y de la manera dramática. En la manera narrativa, que son las novelas que leemos y todos los demás géneros que no son dramáticos de la literatura, el autor habla en primera, pone al personaje a actuar y la reflexión, y la pone en primera persona y pone a reflexionar al personaje y reflexiona a él. Los conflictos se narran. En el arte dramático es el arte, como decíamos, es el arte de la... Sí, en la estructura dramática hay que narrar en acciones y hay que narrar en presente, porque las acciones ocurren en el presente. Y la otra pregunta que me hacían era si la emoción la llega a conocer el actor solo después de la repetición de la acción, o para realizar la acción ya debe estar definida la emoción a la que se debe llegar. Como les decía ahorita, esto no es un A más B es igual a C, porque a veces no da, como decía ahorita, se cumplen. Entonces esto no es una fórmula. Cuando lo descomponíamos, y vuelvo a insistir en esto, es porque para el hecho de la construcción del conocimiento, de la transmisión y de la integración, es importante diseccionar el cadáver en sus partes y verlo anatómicamente en sus partes, pero no porque funcione así. Todos estos elementos funcionan de manera simultánea y, ojo, no son fórmulas. Cada actor, cada director da respuestas propias, personales, dependiendo de la circunstancia en la que esté haciendo su proceso, que responde las preguntas básicas que había. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Respuestas a esas preguntas hay tantos como creadores. Entonces estos son principios que los damos así, pero no son fórmulas. En relación a la emoción, yo creo que hay un tema interesante. Hay una emoción que tiene el artista cuando crea. Y eso es ese es el impulso, eso es lo que lo lleva a enloquecerse con un material y con una idea, porque es que el trabajo del arte es un trabajo de obsesiones y de locuras. Eso es lo que lo lleva, eso es una emoción inicial que está presente en el ser humano si no está muerto, si no es un vegetal. Si no está muerto, hay emoción. La emoción es la que nos lleva a acercarnos a las cosas, a tener empatía con las cosas, a saber si algo nos gusta y por qué elegimos esto y por qué no elegimos lo otro. Mucho antes de que haya un proceso intelectual, hay un impulso, hay una emoción. Y hay otra emoción que es la que mediante el trabajo el actor va transfiriendo y va creando, que es la emoción del personaje. Entonces, por supuesto, que el actor como ser humano, siempre tiene una emoción que lo acerca, que es la que lo lleva a crear. Pero hay una emoción que hay que ir a buscar, que es la emoción adecuada a ese personaje, a esa caracterización que estamos buscando. Yo, para contestar un poco estas dos preguntas, tomé el texto de Edipo y lo descompuse únicamente en acciones. Es decir, no voy a leer el texto completo porque sería esto un ladrillo enorme y una cosa que tampoco tengo interés. Lo ideal sería que todos tuviéramos el texto en la mano y hacer el ejercicio. Yo únicamente, hice el ejercicio únicamente cuando entran los personajes. Dejé afuera al coro y a los semiscoros y a los corifeos y a las antistros, en fin, todo eso
por fuera y solamente me concentré en la columna vertebral de los personajes. ¿Por qué? Porque el coro griego y los semicoros y todas las divisiones que tenía a veces funcionaban como conciencia colectiva, a veces funcionaban como ejercicios moralizantes, a veces introducían la acción y nos explicaban qué era lo que había pasado en el presente. En fin, yo solo me concentré en lo que era la acción dramática entre los personajes. Y esto un poco respondiendo a Natalia, que me preguntaba lo de narrar en acciones. Acto primero, no existen en Edipo actos. Yo hice, basado en lo que habíamos hablado, de que Aristóteles decía que un todo se dividía en un principio, un medio y un fin. Yo dividí esto, hay obras que vienen ya en actos porque vienen divididas así, pero en toda estructura, aunque no esté dividida así, en su estructura interior, en su columna vertebral, están estos tres elementos. Entonces yo lo dividí en 4 actos, y en escenas tampoco está dividido. Hay metodologías, por ejemplo, los franceses consideran una escena cada vez que entra un actor y sale un actor del escenario. Hay otras consideraciones en relación a la escena, que es cuando sucede un suceso nuevo. En este caso mezclamos de las dos. El acto primero está sacerdote, el pueblo y Edipo, y el sacerdote en nombre del pueblo implora. Vamos a hablar solo de las acciones. Edipo promete y decreta, es decir, llega el sacerdote, le está diciendo que hay salvó una vez, sálvanos de nuevo. Y Edipo, que es un rey, que es nuestro héroe y que tiene todas las virtudes del héroe, promete y les dice: yo me voy a ocupar de esto, no se preocupen de todo esto, y decreta que vayan a averiguar. En la escena 2, en esta misma escena, todavía no hemos entrado en la escena 2, entra Creonte, que viene de consultar a un oráculo en Febo y trae toda la información. Entonces Creonte informa. Y Edipo aquí es cuando promete. Creonte, la información que da es que efectivamente el asesino de Layo, que era el rey que había, está ahí, vive ahí en Tebas, y que esa mácula, esa pandemia, esa peste que hay sobre Tebas, es porque ese asesino anda suelto y ese caso no se ha cerrado. Eso es lo que trae Creonte de el oráculo de Febo. Y Edipo promete y decreta, es decir, él promete que él va a llevar la investigación a las últimas consecuencias, y decreta que una vez encontremos y sea detectado y sea atrapado el culpable, pues tiene que ser desterrado, nadie le puede hablar, hay que votarlo. A 2 entra Tiresias, que era el ciego vidente. La paradoja que ya Cortázar en una de las Morelianas de Rayuela hizo maravillas con el ciego vidente, otra de las paradojas maravillosas. Entra Tiresias, que es este ciego que es... Y Edipo le suplica, Edipo también lo mandó a averiguar, para que Tiresias dijera en concreto qué era lo que había que hacer, el trabajo que había que hacer. Edipo le suplica. Tiresias rehúsa. Le dice que él no quiere hablar de eso. Edipo le ordena. Le dice: tienes que hacerlo. Y Tiresias reniega. No. Edipo entonces lo inculpa. Todos son acciones. Edipo lo inculpa. Ciego. Si yo no supiera que tú eres ciego, pensaría que fuiste tú. Pero además de eso, te considero el autor intelectual de esa muerte de Layo. Lo inculpa. Tiresias entonces acusa. Le dice: no me digas eso. Tú eres el único responsable de todo esto que está pasando aquí. Tú eres la mancha. Tú eres lo peor. Edipo se defiende.
se defiende. Y Tiresias reafirma la acusación. Todo esto son acciones. Edipo se ofende, desvaloriza y desvía el discurso y empieza a acusar a Tiresias y a Creonte de una cosa. Evade, cuando el ciego Tiresias le dice, él se evade y empieza a acusar una conspiración. Después Edipo lo perdona. Aquí viene una cosa interesante, y es que Edipo tiene conversación con el Corifeo, y si uno lo lee la obra le parece que es Edipo hablando con su propia conciencia. Y esto era otra de las funciones del coro en el teatro griego, y del Corifeo, y de todas las divisiones de coros, semicoros en las que se dividía. Era que un poco también era la conciencia de los personajes, que dialogaba de una manera visible, diferencia con la literatura. En la literatura el autor, el monólogo interior del personaje puede ser totalmente interior, lo asumimos como interior. Aquí tiene que ser verbalizado. Edipo lo perdona y lo expulsa, le dice a Tiresias, vete. Y Tiresias pronostica, profetiza y se marcha. Ahí es cuando Tiresias dice, esto no tiene sentido, tú eres lo peor y esto es lo que va a pasar. Con este pronóstico y con esta profecía que hace Tiresias se abre el abismo en Edipo. Mira su aparente armonía. Él hasta ahí era el rey que iba a darle solución a todo aquello que el pueblo le estaba pidiendo, pero cuando Tiresias le dice, tú eres el culpable, tú eres el tipo, aquí lo que es nefasto, todo esto nos está pasando por ti, porque tú, y le dice una serie de cosas, eso abre en Edipo de nuestro héroe. Y a partir de ahí, Edipo va a querer saber la verdad, conocer la verdad. Aunque esto lo lleve, como le pasa al héroe, a donde lo lleve, todavía no lo sabe porque esto es presente. Estamos hablando tiempo y espacio. Todo lo va a llevar a aquello, pero ya aquí se marca en este abismo que hay con Tiresias, el objetivo de él a través de toda la obra, que es conocer la verdad. Y después vamos a ir viendo todas las cosas que se le van a ir oponiendo para que él conozca la verdad. Pero aquí se marca él, y como hablamos, todo incidente incitador como este nos promete una escena. Es decir, hay un momento, y lo vamos a ver adelante, donde Edipo se enfrenta, quiere que él sepa lo que va a pasar. Ahí se acaba el primer acto, como habíamos dicho, el acto empieza, se tiene que cumplir lo mismo que en la obra. Aquí efectivamente el acto acaba en este desequilibrio, empezó, es decir, ahí se acaba el acto y comienza un segundo acto donde entra Creonte. Y Creonte indaga, él ha oído decir, esto se lo tengo que explicar porque no tengo el texto, no lo tenemos. Por eso a veces explico, pero la idea es hacer el ejercicio con los verbos, incluso Harold Guskin en Cómo dejar de actuar, habla de que eso se debería hacer con cada una de las palabras. Explico un poco la situación, pero no tenemos el texto adelante, por eso a veces le digo indaga en, y le explico en qué indaga él, pero la idea es hacerlo con los verbos. Creonte llega, ha oído decir que Edipo ha dicho que él es un conspirador, y Creonte entra a escena e indaga, empieza a preguntarle qué pasa, por qué este hombre ha dicho, así lo dijo, no lo dijo, cómo lo dijo. Edipo entra a escena y Edipo lo ataca. De entrada, Edipo le va arriba y le dice, tú eres lo peor, conspirador, me quieres sacar del poder, parece mentira que seas mi cuñado, eres lo peor, eres una rata. Le dice palabras más, palabras menos. Creonte implora, escúchame. Razona y persuade.
aquí aproveché estos tres verbos para poner un ejemplo a la construcción actoral que podemos seguir los actores en escena. Porque Creonte aquí tiene un objetivo, que es apaciguar a Edipo. Tiene una acción que es persuadirlo. Estrategia para resolver esa acción que es razonar. Y tiene una que es la soberbia de Edipo. En cada escena nosotros los actores debemos construir de esa manera. Ya les decía de un maestro que había en México, que yo nunca lo conocí, Ludwig Margulis, era un gran director, me llegaron algunos textos y conocí a algunos actores que habían trabajado con él y hablaban maravillas de cómo él manejaba sumamente bien en escena este tema de las estrategias y los obstáculos, escena tras escena por escena. Bueno, esto es más o menos una ilustración de eso. Decíamos que Creonte imploraba, razonaba, persuadía, Edipo sentencia. No entiende. Y Creonte argumenta. Trata de argumentar, le vuelve a decir. Entra Yocasta y inquiere. Yocasta llega diciéndole, hey, ¿cómo usted alante de todo el pueblo? Porque todo esto sucede alante del pueblo. Ahí está el coro, ahí está. Cómo ustedes en público ventilan cosas que son totalmente personales. Es decir, ella inquiere. Creonte explica y busca apoyo. Hay veces cuando estamos haciendo el ejercicio que un solo no lo aclaramos. Todo esto es un trabajo que estamos haciendo en el plano técnico, pero en el plano de los actores existe la construcción, y de los directores la construcción tiempo espacial, que es la puesta en escena. Y todos los actores sabemos que finalmente la única verdad que rige todo esto que estamos diciendo es que funcione en el escenario. Si no funciona en el escenario, no hay nada que hacer y no tiene sentido que lo hagamos ni que lo pongamos. Pero son métodos de aproximación, maneras de acercarnos, manera, como decimos siempre, que lo hablaba Stanislavski, de utilizar pasos conscientes para atraer al subconsciente creativo, a la naturaleza orgánica creadora, fundirnos en lo que estamos haciendo. Creonte explica, busca apoyo, Edipo reafirma la acusación, Creonte jura, Yocasta intercede, concilia. Diana, que me preguntaba, como ves, todas estas acciones todavía no sabemos cómo son. Interceder, podemos interceder de muchas maneras. Podemos irnos de muchas maneras. Y ahí empieza el actor a investigar con todos sus textos, con formas, colores, tiempos, ritmos, intenciones, preguntas. Estos son solo verbos. La cualidad es la que le empieza a dar el actor, y esa es la búsqueda del actor. Hasta que toda esta cualidad, todo esto empieza a sembrarse en él y puede dar efectivamente una respuesta personal al carácter. Puede fusionarlos. Creonte jura, Yocasta intercede y concilia. Aquí podemos ver también otro de los momentos, si se lee en la obra, en que Edipo habla con el Corifeo y tenemos la sensación que tenemos cuando hablamos con nosotros mismos, y es que nos decimos y nos respondemos al tiempo. Aquí vuelve el Corifeo a ser como la conciencia de Edipo, la conciencia interior de Edipo. Edipo indulta, Creonte. Viene la escena 3 de este acto, Edipo y Yocasta, donde Yocasta cuestiona. Edipo se lo que han querido hacerle, y que tu hermano es tremendo, me ha querido hacer. Yocasta lo tranquiliza, recuerda y narra. Lo que desvaloriza son los oráculos. Y aquí es donde Yocasta habla del oráculo y dice que hacen eso. Porque a nosotros nos dijeron cuando tuvimos un hijo que tuvimos, que iba a matar a Layo y que se iba a casar conmigo
Y eso no fue, porque ve a Galayo, lo mataron unos ladrones en el cruce de caminos, y cuenta la historia. Cuando Edipo oye unas cosas que se parecen al camino donde sucedió lo que sucedió, un cruce de caminos, una descripción que hace Yocasta, Edipo duda, presiente e inquiere. Aquí podemos ver otra cosa que hablábamos, la combinación de acciones interiores y acciones exteriores. Como habíamos hablado ahorita, está la acción exterior, pero está la acción donde efectivamente nos detenemos espacialmente y nos prolongamos en el tiempo. Yocasta responde, Edipo descubre que efectivamente él fue el tipo a Layo. Yocasta se preocupa, Edipo sigue interroga, Yocasta responde y Edipo ordena que traigan al sirviente de Layo, que fue el único sobreviviente. Él dice, tráiganlo. Si ese fue el único que quedó, búsquenlo y tráiganlo, porque él tiene que... Fíjense que estamos hablando, y esto parece un thriller de una película, de un thriller, porque esas son las maravillas de la estructura dramática. Yocasta empieza a exigir qué pasa, y Edipo recuerda y cuenta una historia de que un borracho un día le dijo, hablando de Pólibo y los que él creía que eran sus padres, un borracho un día le dice, esos no son tus padres. Y se ofende y le entra a golpes en una taberna y se fajan y qué sé yo, y tienen una bronca tremenda, pero él se queda con la duda y va a consultar al oráculo, y el oráculo, vea hermano, usted está sucio, usted está muy sucio, usted va a tener un destino terrible, le va a pasar esto, lo que después le pasa, se va a matar a su padre y va a su madre. Y Edipo, huyendo de su destino, huyendo de ese, se va de Corinto y va a Tebas. Es decir, esto es una de las cosas maravillosas de las paranoias, que tratando de evitar su destino, huir de su destino, va a encontrarse con él. ¡Qué maravilla! Edipo confiesa, aquí él confiesa que efectivamente él fue el que mató a Layo en el camino de Corinto a Tebas. Edipo se arrepiente y suplica, pero todavía no sabe toda la verdad. Aquí lo que sabe es que mató a Layo. Yocasta trata de... La acción suya es tratar de calmarlo, porque le dice, acuérdate que eso lo mataron unos ladrones, que eran 5 y qué sé yo, y trata de calmarlo, y Edipo se ilusiona con la posibilidad de que esta sea la historia verdadera. Empieza el acto tercero. Este acto termina con valores. Es importante, siempre habían dos criterios, como dice Robert McKee, en el valor de cómo terminan las escenas. Uno es hacia lo positivo y hacia lo negativo. Aquí, como vimos, lo mismo que en el primer acto, con la crisis de Edipo, cuando Tiresias le dice y él cae en el abismo y termina en el abismo, listo a empezar el viaje. Aquí, en este acto que acaba de pasar, él termina con una vana ilusión de que es posible que no sea lo que ya él presiente que puede ser. Empieza el acto tercero, la escena 1, Yocasta suplica, es decir, si ella sale haciendo, porque ese hombre está enloquecido, tratando de buscar la por saber lo que ella piensa que no hay que tocar ni tiene que saber. O sea, va a pedirle a los dioses, por favor, cálmalo, tranquilízalo. Entra el mensajero. El mensajero notifica que viene, este mensajero viene de Corinto y notifica la muerte de Pólibo, del que Edipo piensa que es su padre. Yocasta razona y va a la alegría, se ilusiona. ¿Qué? Dice, ¿ves? Ese oráculo no sirve. Tú no mataste a tu padre porque tu padre acaba de morir y tú estás aquí. Entra Edipo interroga al mensajero. Ella le dice, vea, se murió. Edipo lo interroga. El mensajero confirma toda la noticia que ha dado y Edipo se calma.
los momentos, las pequeñas, lo que hablábamos, que a través de todo el viaje del héroe, del protagonista, va teniendo pequeñas victorias, pequeñas luces, a veces otras derrotas, y de esos accidentes se va componiendo, se compone la estructura dramática y se compone el viaje del héroe. Edipo inmediatamente vuelve a la duda, porque efectivamente el padre murió, pero todavía queda la madre viva, y él tiene el temor de que una de las partes del oráculo se puede cumplir, aunque haya otra. Y el mensajero le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es tu preocupación? Y Edipo le narra que a él le habían dicho que lo que ya sabemos, el oráculo, que se iba a matar a su padre y que iba a acostarse para Tebas. Y el mensajero le dice, no, devela la verdad. Le dice, no te preocupes, eso no te va a pasar. Si es ese tu temor, no te preocupes, no te va a pasar, porque tú no eres hijo de ellos. En fin, y cuenta la historia de que a él le entregaron a Edipo cuando era un niño. En fin, este mensajero cuenta esa historia. Y Yocasta persuade, trata de decirle, ya está bueno, no sigas tratando de saber lo que no tienes que saber. Aquí Yocasta se convierte, o todas las fuerzas que van oponiendo, cumpla su objetivo, que es conocer la verdad, saber. Aquí Yocasta se convierte en un constante antagonista, porque ella trata siempre de persuadirlo de que ya no metas más el dedo, no averigües más, no cuestiones más, porque esto te va a llevar a un lugar en que no tiene. Edipo insiste en llegar al final, porque el héroe, como vimos, tiene una voluntad de acero. Una vez que define un objetivo, lo persigue hasta el final, aunque le cueste la vida. Yocasta suplica nuevamente, Edipo la rechaza, ya aquí abiertamente, ya la rechaza, porque ya, y le dice, tú lo que en fin, si se lee en la obra, la rechaza, y Yocasta huye, entra, se va, huye. Este momento es la crisis. Esta escena que acabamos de ver entre Yocasta y Edipo es la crisis, porque aquí ella ya trata de que él no sepa lo que hablábamos ahorita, y él se empeña en que sí, y hasta que la rechaza de una manera bastante fea. Ya él entra en crisis, ya, en su máxima expresión, y ella huye, ella se va y dice, no quiero saber más nada de esto, y se va. La escena 2 de este capítulo entra el que ya Edipo había mandado a traer, y Edipo lo interroga. El servidor evade. El mensajero que está presente confronta al servidor y le recuerda, ¿no te acuerdas que tú ovejas, también cabras como tú, y tú un día me trajiste a un niño y me lo entregaste y me dijiste que esto era de Yocasta, y me lo diste para que te habían mandado a matarlo, y me lo entregaste? El servidor evade nuevamente, no quiere saber nada de eso, y Edipo lo amenaza. Le dice, habla o hablas. Hasta que el servidor confiesa, sí, efectivamente, él venías atado por los pies, por eso se llama Edipo, porque Edipo siempre parece que tuvo un tema en los pies de niño cuando lo entregaron. Y él dice, sí, tú me lo entregaste y yo me lo llevé y se lo entregué a esta pareja en Corinto. El servidor confiesa y Edipo empuja más, quiere llegar a fondo. Edipo ya quiere llegar al fondo, ya quiere saber lo que es. El servidor inculpa a Yocasta, le dice, sí, Yocasta la que me lo entregó para que yo lo hiciera, ella era la que no lo quería. Y aquí Edipo efectivamente viene el clímax, porque él descubre toda la verdad, el descubrimiento, el autoconocimiento.
viene la escena del clima. Y viene un cuarto acto, viene todo el desenlace donde Yocasta se suicida, Edipo se saca los ojos y Creonte vuelve a restablecer el orden y le dice, la sentencia se hará parte. Como ven, hemos narrado Edipo en acciones. Si uno en el trabajo creativo de las metodologías que hablamos, que el maestro García con el Teatro La Candelaria también lo trabajó y después lo trabajaron otros muchos grupos, el Teatro Buen Día en Cuba trabajó la mayoría de los espectáculos por esta vía. Si cogemos esa estructura dramática, que es solo un esqueleto de acciones, y lo llenamos con cualquier situación análoga, podemos hacer una reconstrucción o una versión o una nueva creación, como se quiera llamar, con esta estructura de Edipo. Como ven, narrar en acciones en el plano dramático, para una de las preguntas que me hacían, es indiscutible. Y lo otro, como vimos en todas esas acciones, no hay una emoción a priori. Las personas hacen, tienen una conducta, toman determinaciones, situaciones y encrucijadas en las que se encuentran, paso a paso, poquito a poquito, suave, suavecito. Van haciendo poco, enlazando y enlazando. Personajes las vamos encontrando, como respondíamos ahorita, a través de la indagación, a través de el artificio de que es una... Ahí nos vamos acercando y vamos haciendo una simbiosis entre la emoción de la y la emoción ficticia, como hablamos de Fernando Pessoa, que todo esto se trata de crear una realidad a través del artificio, hasta volver a crear una realidad paralela, nueva, como son todas las obras de arte, con definición en sí misma y con una historia propia que las hace tener efectivamente una vida propia. Como hemos visto, esto es otro de los grandes valores de la estructura dramática. Es en acciones que se concentran en una estructura dramática la que le permite siempre presente, la que permite que todo esté pasando momento tras momento. Y por eso es importante como estrategia actoral de hecho, a Stanislavski hablaba, y es una de las cosas que más obsesiona y preocupa a los actores, que es la anticipación, no anticiparse. Porque hay que ir cumpliendo, como es arriba, es abajo, hay que ir cumpliendo los diferentes circuitos, las diferentes instancias del circuito. Por aquí me llega una pregunta y que dice, ¿se puede crear un carácter narrativo que no sea lineal? Por ejemplo, creando escenas distorsionadas sin sentido. Lo recomienda Juan Lozano. Me pregunta, volver a leer la pregunta, ¿se puede crear un carácter narrativo que no sea lineal? Sí, esa primera parte de la pregunta ya hablamos de la por supuesto, hablamos de la es en la arquitrama, pero existe la minitrama y la antitrama, donde efectivamente una historia que no es lineal, puede ir adelante, puede ir atrás, puede ocurrir en un tiempo, como les recomendé la película de Scorsese, puede ocurrir en un tiempo totalmente circular. Sí, esa parte sí. Por ejemplo, creando escenas distorsionadas, también lo creo. Habría que ver en todo esto, está la funcionalidad, acuérdate. La última verdad del arte dramático es, y para el arte es la validez que tiene lo que sucede en el escenario.
es la última estrategia, como habla Peter Brook, la estrategia del aburrimiento. Si ahí no pasa en el escenario, no tiene sentido si toda la teoría está muy bien. Y lo otro sin sentido, ahí no estoy muy de acuerdo, porque finalmente, aunque pretendamos que algo no tenga sentido, finalmente ese es un sentido. Entonces, en esa parte, no sé, pero tendrías que investigar tú un poco más, pero yo no me atrevería a decir que se pueda crear algo sin sentido, porque basta que pretendamos crearlo sin sentido para que le estemos dando un sentido. Entonces, no sé, quizás te refieras a algo, pero así la pregunta como me la hace, si se puede crear algo sin sentido, yo no sé, yo creo que hasta la entropía, hasta el caos tiene su manera de ordenarse. Por eso yo digo que siempre la estructura existe, la estructura nadie se la inventó, como los mitos, nadie se lo inventó, nadie los decretó y nadie los construyó. Son ordenamientos del pensamiento orgánicos. Son comportamientos orgánicos del pensamiento. Y decía Aristóteles, todo tiene un propósito y todo tiende hacia el bien, hacia lo bien, hacia ordenarse, hacia el orden. Entonces, en ese sentido, yo no me atrevería, pero no quiero ser dogmático. No quiero ser dogmático, investígalo, a ver qué piensan otros autores, pero yo creo que en la escena todo tiene que estar condicionado por un sentido, aunque sea romper eso. El otro día, Eugenia me preguntaba sobre Artaud y sobre el teatro de la crueldad, y yo la verdad no soy un especialista en Artaud, más allá de haberme leído sus poemas, sus textos. No pudimos ver nada de lo de Artaud, pero lo traigo a colación aquí porque Artaud era uno de los creadores que ha incidido en las artes escénicas, que tenía una voluntad expresa de romper los sentidos conocidos como los conocíamos. Él decía que había que destruir, que había que llegar mediante la enfermedad a una nueva salud, mediante la destrucción a una nueva estructura. Pero yo creo que estaba lleno de sentido. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta por acá, pero les quiero que todo esto que estamos diciendo complemento, y por eso el tema del conversatorio de hoy era del análisis dramático a la composición en el espacio-tiempo. Todo esto es una teoría, pero a todo este contenido de conocimiento, a toda esta integración, a todos estos temas que hemos tratado, le falta una cosa indispensable, que es el trabajo práctico. En el caso de los guionistas y escritores, llevar todos estos principios, llevarlo a una puesta en escena, y en el caso de los actores, establecer una investigación donde todo esto esté contenido. Nos falta esa instancia, por eso yo les decía, hoy me dieron una maravillosa noticia en el Departamento de Extensión Cultural de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira, y es que vamos a hacer en cuanto ya se permita todas las sesiones presenciales, donde el diplomado que se llama La presencia escénica a través de la gramática del tiempo y el espacio, donde vamos a ver esto aplicado a la escena, a la construcción en escena, es la construcción del actor, y es la construcción del director, y es la construcción del dramaturgo, y es la construcción del músico, y de todos los textos que intervienen en la puesta en escena. El Departamento de Extensión Cultural está tratando de hacer un archivo para enviar materiales y para enviar notas y para que ustedes puedan hacer preguntas, y me envían este teléfono, se los voy a dar, el 318-716-4195,
para integrar la base de datos del Departamento de Extensión Cultural, que es quien está gestionando todo esto. Quiero dar las gracias. Con este conversatorio de hoy terminamos el de 5. Se nos quedaron un montón de cosas por hacer y por ver, y sobre todo nos quedó la instancia maravillosa de la parte creativa, es decir, cómo todos estos principios cada uno los podemos ir personalizando en la medida que definamos nuestra investigación y a dónde queremos llegar. Les doy las gracias. Ha sido un enorme placer estos encuentros. Ha sido una cosa sumamente especial y bella haber encontrado, y eso tienen las crisis, hablando de la integración del conocimiento y sobre todo de Morín, de la integración de los contrarios, como en toda esta crisis, esta situación tan terrible que está viviendo el mundo, encontramos, y el ser humano, y esa es la creatividad del ser humano, la maravillosa, cómo encontramos nuevas maneras de acercarnos y de construyendo el conocimiento en relación a temas que nos interesan. Por todo eso le doy las gracias. Si tienen alguna pregunta, nunca en comunicarse. Este es mi Facebook, ahí está el portal de educación continua y ahí está la Galería Colombian Art de Medellín con sus grupos que también se han unido a toda esta transmisión y a toda esta voluntad de crear, no como crear cultura en el sentido de dar métodos de trabajo, confrontar ideas, confrontar autores, medirlos, ver qué tan vigente está en nuestras vidas, qué tan no. Porque todo esto que hemos dicho, acuérdense que tiene un solo propósito, y es la vida sobre el escenario, la vida artificial creada sobre el escenario. Una vida que se crea a través del artificio, pero que es realidad en sí. Como Peter Brook se refiere a la estrategia del aburrimiento. Pueden haber Shakespeare que sean los más aburridos del mundo, porque no estamos hablando de un hecho cultural, y por eso ahorita cuando hablaba de transmitir cultura me reía, porque la cultura de unas clases por sobre la formación de las otras, y no estamos hablando de eso cuando nos referimos al acto cultural y a la transmisión cultural, sino a la transmisión de saberes, a la construcción de saberes. Y decía Peter Brook, puede haber un Shakespeare que sea lo más aburrido del mundo y puede haber un espectáculo de vodevil lleno de vida, de gracia, y finalmente eso es lo que quiere el espectador, porque como decía Aristóteles, el espectador lo que quiere es emocionarse. Entonces les doy las gracias. Pueden escribirme por aquí lo que quieran, cualquier pregunta que se les haya quedado. Yo también me hago miles de preguntas cuando termino de hablar. Siempre me quedo pensando en las cosas. Yo creo que un conocimiento que no se piensa a sí mismo no tiene mucho sentido. Yo creo que una de las maravillas del conocimiento es que él mismo sea capaz de pensarse y de correrse de lo mínimo a lo máximo y de lo máximo a lo mínimo. Entonces, muchas gracias. Hay un próximo, siempre con Natalia Gómez Raigosa, la investigadora. Estamos preparando un ciclo. El viernes definimos finalmente que lo vamos a hacer, donde queremos entrevistar a varios creadores y que sean temas, y personalicen y digan, compartan, han resuelto estas preguntas básicas que todos los creadores tratan de resolver. Por algunas inquietudes y comentarios que me han hecho, habría un ciclo que me gustaría preparar después de ese de las entrevistas, y que lo voy a hablar con Natalia porque es una investigación que queremos hacer en conjunto sobre la creación de la dramaturgia del actor aplicada a la televisión, particularmente, porque creo que ahí hay con colegas con gran conocimiento y que han pensado en todas estas cosas que hemos hablado acá, y las tienen sumamente
codificadas en relación a otros lenguajes, como puede ser la televisión, el cine, los audiovisuales, el performance, ya, en fin. Les doy las gracias y nos vemos en los próximos ciclos. El viernes definimos con qué frecuencia vamos a manejar el de las entrevistas. Les deseo una noche linda y cuídense.